es de derecha y quién es de izquierda en Colombia? ¿Cuáles son los pilares ideológicos detrás de la izquierda y de la derecha en el país? ¿Cómo se puede categorizar a un político en algún punto de la línea entre la izquierda y la derecha? Hoy, en Reflexiones de Domingo, pensemos un poquito sobre la conceptualización de estos dos conceptos que se utilizan todo el día, todos los días, en Twitter, en noticias, y que a decir verdad, hoy en día generan muchas confusiones de fondo. Soy convencido que la política es un deber de todos los ciudadanos. Debemos ser participativos, apropiarnos del país, como dijo Jaime Garzón. Si ustedes los jóvenes no salen a defender su país, nadie, absolutamente nadie va a hacerlo. Por eso quiero comenzar un ejercicio en el que reflexionemos sobre cosas del país, nos construyamos intelectualmente y entre todos ganemos una mejor base conceptual para sumarnos a las discusiones, para auditar los presupuestos, para pensar en las políticas públicas, para que dejemos de ser sencillamente espectadores de un pequeño grupo de tomadores de decisiones en el país y en realidad asumamos el control de esta nación. ¿Existe o no existe la izquierda en Colombia? Bueno, primero para eso tenemos que entender qué es izquierda y qué es de derecha y de dónde viene. Un poquito de historia. El nacimiento del concepto de izquierda y derecha es un poco accidentada, si se quiere. Responde más a una ubicación espacial que a una intención política. Salud. Por allá en 1792, cuando ya estaba funcionando la Asamblea Nacional en Francia, había una discusión sobre la participación del rey en este nuevo modelo de toma de decisiones. La Asamblea Nacional viene a ser los antepasados o la primera forma del Estado democrático francés moderno. Y se habituaba que para resolver ciertas discusiones se reunían en una asamblea, en un espacio físico donde el rey estaba en toda la mitad. En la tribuna a la derecha del rey se venían a ubicar todos los defensores del statu quo, o sea, de aquellas personas que defendían que la monarquía siguiera teniendo un poder concentrado, que en específico para el caso de cuando nacen estos conceptos era el poder de veto, o sea, que el rey pudiera unilateralmente rechazar o aprobar las decisiones de la Asamblea Nacional. A la izquierda del rey iban a estar los miembros de la Asamblea Nacional más revolucionarios, los que pensaban que el poder debía residir en el pueblo, que la democracia debería ser la forma de tomar decisiones y que no habría ninguna razón para que el monarca de turno, en ese caso Luis XVI, tuviera ese derecho de veto. Y en toda la mitad de las dos tribunas vino a ubicarse una masa de personas que no se definían de una tendencia a la otra, un poco apolítica, si se quiere, que fueron reconocidos como la marisma, básicamente el pueblo que veía el espectáculo de toma de decisiones, pero jugaba un lugar pasivo. En la Francia de esta época lo que vamos a encontrar es que la definición entre derecha e izquierda va a estar marcada por la disputa entre monarquía y democracia, o sea, la forma de las tomas de decisiones del gobierno. 100 años después nace o sucede lo que se conoció como la revolución industrial a finales del siglo XIX en Gran Bretaña, cuando nace la máquina de vapor. Hay una transformación del sistema productivo. El mundo viene poco a poco volviéndose de agrario a un mundo citadino, de comercio, de la burguesía, de grandes ciudades, y con la aparición de estas máquinas pues se crea todo un modelo industrial de producción, de fabricación masiva de productos, donde el centro de todo el sistema eran grandes máquinas costosas de montar, de difícil operación y que requerían mucha participación de los seres humanos. Pero el ser humano terminó siendo solamente un instrumento de operación de la máquina, un alimentador del proceso con tareas rutinarias que era fácilmente reemplazable y por lo tanto descartable. Eso llevó a que los burgueses se volvieran explotadores de esa mano de obra, pagando salarios de miseria, en las peores condiciones laborales, jornadas exhaustivas, cero protección social. Las personas se morían en las fábricas, se las tiraban afuera sin ninguna preocupación, sin derechos humanos, digamos con una total degradación del ser humano. Entonces, esto lleva a un levantamiento obrero, a esa identificación de la explotación como insostenible, irracional, inhumana, que debería ser corregida. Entonces, todo ese movimiento obrero coge impulso y a través de ese movimiento nacen personajes como Marx, que en todo su trabajo teórico
sin entrar, digamos, en los detalles de sus aportes que cambiaron la historia básicamente, en el centro estaba la discusión sobre la propiedad de los medios de producción. Para Marx, los medios de producción deberían ser del obrero porque el obrero es el verdadero creador de valor. Entonces vamos a tener que a partir de esta época, la división entre izquierda y derecha va a ser por mantener los medios privados de producción o por mantener o por hacer que los medios de producción se vuelvan comunitarios de todos. Ese debate va a trazar todo el periodo del principio del siglo XX, donde comienza a haber una competencia entre el desarrollo del capitalismo moderno y el desarrollo del socialismo. Para el momento de principios del siglo XX parecía que el socialismo estaba funcionando muy bien, economías muy fuertes como la rusa se dedicaron al socialismo con buenos resultados en algunas épocas, y el capitalismo seguía con grandes problemas porque hasta ahora con una industria incipiente, muchos problemas con los obreros, falta de derechos humanos, unas condiciones poco propicias, pues obviamente hacía que el capitalismo siguiera en pañales. Luego de la Segunda Guerra Mundial, que comienza la Guerra Fría, se da una transformación de ese concepto pensado en los defensores del capitalismo y los defensores del socialismo, pero ya como modelos más maduros. Entonces el capitalismo con un modelo de globalización, de un uso intensivo del capital financiero, y el socialismo como un modelo del Estado, como un modelo donde todo era público, pero con unas grandes limitaciones en términos del ejercicio de derechos individuales, muy basados en la uniformidad, con unos sistemas electorales y políticos dictatoriales o demasiado rígidos, mientras que el capitalismo caminaba hacia democracias abiertas, defensa de los derechos individuales, defensa de la apertura de visiones y de mentalidad. Entonces se convierte en un socialismo cerrado mentalmente, ortodoxo, duro, violento, versus un capitalismo que promueve el consumismo, que promueve la libertad, que promueve todo este concepto del sueño americano, que finalmente comienza a hacer carrera en la mente de las personas, por lo menos en el mundo occidental, y va ganando la batalla cultural. Esa competencia es lo que nosotros heredamos en Latinoamérica, la del capitalismo versus la del socialismo de la segunda parte del siglo XX, con el Frente Nacional en operación y la distribución del poder entre las élites de los liberales y las élites de los conservadores, pues los campesinos que tenían unas luchas, digamos, guardadas, que no habían prosperado, encuentran o entienden o llegan a la conclusión mejor que la única forma de llegar al poder, que la única forma de transformar el país es a través de la violencia. Entonces las guerrillas nacen y se arma el campesinado y se arman los que nunca han tenido opción de poder. Se arman los que sueñan y piensan que el país debe ser distinto, pero que entienden que no hay forma de que los dejen participar en la política nacional que ya está repartida y distribuida. Entonces nacen las luchas guerrilleras en Colombia, que son también consecuencia de las luchas guerrilleras de todos los países en Latinoamérica. O sea, es un fenómeno de todo el continente y en Colombia no fue la excepción. En Colombia nacieron muchas organizaciones guerrilleras, la mayoría hoy en día ya ni las conocemos, o sea, los jóvenes no las identificamos, porque fueron o agotándose o fueron firmando procesos de paz. Entonces, en Colombia, la acepción de la izquierda y la derecha con el nacimiento de las guerrillas vuelve y se transforma en ese momento. Entonces, ahora vamos a tener un capitalismo versus un socialismo, pero un capitalismo oligárquico de élite, con un modelo feudal, de un capitalismo precario, porque en Colombia nunca se ha desarrollado el capitalismo como debe desarrollarse, o como al menos como se desarrolló en los países, digamos, del primer mundo, versus un socialismo sin opción de poder desde la base campesina, desde la base social, pero guerrillero, violento, subversivo, del monte, del campo, del uso de la violencia contra el Estado, de romper el sistema a través de pequeñas luchas territoriales, digamos, no legítimas, no validadas por el Estado, pero sí apoyadas con una base, digamos, social
sometida, empobrecida y absolutamente ignorada por el Estado. Entonces, vamos a ver que Colombia, izquierda y derecha de finales del siglo XX, es capitalismo oligárquico versus socialismo guerrillero. Salud. Entonces avanza el tiempo. Las guerrillas, años 80, años 90, se entremezclan en un proceso con una violencia todavía más acentuada, con varios procesos de paz fracasados, con una oligarquía que se niega a dejarse transformar, escala la violencia y aparecen los negocios ilegales como el narcotráfico, que vienen a volverse un nuevo jugador en el escenario sin ningún interés político, solamente un interés económico, que al principio son, digamos, delincuencia común, que se vuelve una delincuencia organizada, pero que en la medida que adquieren poder económico se vuelven sujetos muy importantes en el escenario político, especialmente en toda la lucha que hubo al final de los años 80 y al principio de los 90 sobre el concepto de la extradición. Los narcotraficantes comienzan a armar ejércitos y a trabajar de la mano con las guerrillas y a trabajar de la mano con el Estado también para autoprotegerse. Entonces, fíjense que el narcotráfico entra a generar un doble fenómeno y es casi que la corrupción de los sistemas anteriores. No diciendo que antes eran sanos y santos, pero les agrega un componente adicional en su, digamos, en su malestar, en lo que no les funcionaba, que es la comercialización de la droga y el flujo de capitales proveniente del narcotráfico. Los narcotraficantes quieren cooptar al Estado y quieren cooptar a las guerrillas básicamente para cuidar sus rutas de movimiento de drogas y para garantizar su no extradición. El narcotráfico llega con una cuota de violencia muy grande al país. La violencia llega con más fuerza a las ciudades de lo que había sido antes y con actividades sicariales y terroristas que básicamente le dieron un vuelco a la concepción del país, transformando toda la lucha guerrillera en una lucha narcoguerrillera. Entonces, digamos, se termina de deteriorar la visión que tenía la sociedad sobre una legitimidad en la lucha social guerrillera y se convierte netamente en una narcoguerrilla criminalizada con intereses económicos, al menos desde la perspectiva de los ciudadanos y la lectura que hace el Estado en ese momento de las guerrillas, y el Estado se vuelve un opresor necesario de esa violencia, un actor que debe asumir el control del país, pero que básicamente el país se le sale de las manos. Luego llegamos al principios del siglo XX, con esa guerra recrudecida, llega Álvaro Uribe al poder, donde llega con un mensaje, por lo menos, que la guerra y la violencia del país hay que acabarla con más violencia. O sea, el mensaje es, el Estado tiene que imponer la paz con el uso de la fuerza. Ya los paramilitares venían muy fortalecidos desde la creación de las AUC, pero en este periodo se fortalecen, se vuelven un ejército contraguerrilla, trabajan de la mano con el Estado y entonces nace el concepto de el narcoparamilitarismo y el concepto de la narcopolítica. Entonces, ahí todavía se termina de deteriorar todavía más. El Estado se vuelve básicamente un modelo occidentalista más profundo. Hay una corrupción total en todas las líneas del Estado, judicial, económico, legislativo. Hay una cooptación total del sistema político, muy entremezclado con el paramilitarismo, muy entremezclado con el narcotráfico, y una guerrilla que cada vez es más anacrónica, cada vez más preocupada por cuidar sus negocios ilegales, y un conflicto en los territorios donde básicamente las ciudades son las únicas como medianamente alejadas del conflicto, pero un país con guerras territoriales por todo lado. A partir de ahí, las palabras derecha e izquierda se vuelven un insulto. Declararse de izquierda es ser guerrillero, enemigo de la producción, enemigo de la riqueza, que todo lo quiere regalado. Ser de derecha es ser corrupto, manipulador, clientelista, cooptador del Estado. Incluso se crean acepciones ridículas, caricaturescas, inmaduras, si se quiere, como cuando se dice que el de izquierda es solamente un sucio que no se baña y quiere todo regalado, y el de derecha es un bruto que quiere todo robado. Así, las palabras izquierda y derecha pues ya pierden todo su contenido ideológico y filosófico. Eso me lleva al momento presente, donde me toca preguntarme
¿qué definición nueva le puedo dar desde un contenido ideológico programático a la palabra izquierda y la palabra derecha? Y llegamos al presente. Y en este momento estamos en una concepción donde el modelo de izquierda y el modelo de derecha comienzan a diferenciarse por cosas que inclusive nunca estuvieron en la historia de esas dos palabras. Lo que nos va a diferenciar o lo que al parecer pretenden hacer ver que es la diferencia entre los de izquierda y derecha, descartemos primero lo que no es. Ya no es la diferencia entre democracia y monarquía, que fue en la época francesa. Nadie en este momento en el país pensaría que debemos tener un rey. O sea, todos consideramos que el país, todo lo del espectro político nacional, que el país es un país que debe ser democrático. En este momento tampoco estamos en el nivel de discusión de capitalismo o socialismo. Ni siquiera los más de izquierdas, por ejemplo, un representante o el representante más fuerte en este momento de la izquierda del país, como puede ser Gustavo Petro, ni siquiera él está pensando en que el país deba ser socialista o deba ser comunista. De hecho, uno lo escucha hablar y él lo que está proponiendo es que el país debe profundizarse en el capitalismo, o sea, debe haber agroindustria, desarrollo de la inteligencia artificial, tener fabricación de barcos, profundizar en las nuevas industrias, industrias del conocimiento, fortalecer la educación, mejorar los lazos comerciales con el mundo, desarrollar el turismo, por ejemplo. Entonces, no vemos que haya una diferencia entre izquierda y derecha relacionada con el modelo de producción, capitalismo, socialismo. Izquierda, derecha, centro, todos creen en la economía de mercado. Todos dicen capitalismo sí y debemos continuarlo. Entonces, las historias o las definiciones históricas que tuvimos de izquierda y derecha, pues ya no tienen ninguna vigencia, son anacrónicas para el país. Entonces me puse, digamos, con esta duda de realmente qué puede diferenciar a alguien que se declara de izquierda y a alguien que se declara de derecha en este momento del país. Y encontré cuatro elementos que parecen generar una diferenciación, digamos, un poco más clara entre un lado y el otro. El primer elemento es el ejercicio de la libertad individual. Entonces vamos a tener una discusión que parece inclusive un poco anacrónica, pero es muy actual, y es la visión judeocristiana del desarrollo de la personalidad y de la familia versus una visión, digamos, modernista, eh, que está básicamente promulgándose por el mundo entero sobre las libertades individuales. Y ahí caen conceptos como el derecho al aborto, los derechos civiles para las parejas del mismo sexo, todo el debate de género y de violencias de género, todo el tema del desarrollo de la personalidad. Entonces vamos a tener unas posiciones ortodoxas, conservadoras, si se quiere, una visión judeocristiana en muchos temas y una visión de libre desarrollo de la personalidad, el ser humano puede hacer lo que quiera y debe ser respetado en todas las decisiones, digamos, de cómo quiere definirse, cómo quiere reconocerse y cómo quiere ser reconocido por la sociedad y que en ese reconocimiento debe ser un sujeto pleno de derechos como cualquier otro. Entonces sería como una primera separación que yo podría ver. Una segunda separación es la visión del medio ambiente y es, tenemos unos políticos promulgando por una defensa a ultranza del medio ambiente, o sea, el agua hay que respetarla, los bosques hay que respetarlos, los páramos, hay que parar el extractivismo, hay que tener un máximo cuidado de los recursos naturales, versus otros que defienden que el desarrollo debe ser la prioridad y que si hay que sacrificar el medio ambiente, hay que hacerlo en pro del crecimiento económico, en pro de crear mejores condiciones porque según ellos eso va a generar empleo y pues va a mejorar la economía en general. Esa sería como la segunda separación que yo podría encontrar en los discursos de políticos de diferentes niveles. La tercera es el modelo de cómo se crea la paz, ¿sí? Y vamos a tener una herencia, digamos, desde principios del siglo XXI, que es la herencia de la fuerza, o sea, la pacificación del país por el uso de la violencia. Y eso no solamente, digamos, enmarca la lucha contra las guerrillas o contra los grupos disidentes, como son la mayoría hoy en día, sino el mismo tratamiento que se le tiene que dar a temas como la delincuencia común, como la invasión del espacio público, como el manejo del comercio informal, como el manejo de los recursos naturales, como el manejo de la protesta,
de las luchas sociales, de las luchas sindicales, etcétera, etcétera. O sea, es una visión donde la paz se construye con un ejercicio de imposición del monopolio de la fuerza por parte de las fuerzas del Estado, versus una visión que dice que la pacificación viene es por el desarrollo humano, por el desarrollo de las condiciones para que los ciudadanos podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Entonces, que la pacificación viene de educación gratuita, de salud gratuita, de oportunidades laborales, de la participación, de la toma de decisiones en conjunto, de la resolución pacífica de conflictos, del ejercicio de la verdad, del ejercicio de la reparación, del ejercicio de la memoria. Entonces, son dos modelos diferentes. Estamos en una época donde el modelo de la pacificación a través del uso de la violencia vuelve a tomar vigencia con un tipo como Trump en el poder, con un tipo dando un ejemplo muy complicado para Latinoamérica como es Bukele, que está pacificando El Salvador con una violación de derechos humanos, con un encarcelamiento masivo, etcétera, versus un modelo que teóricamente es mucho más claro y creo que es el modelo correcto, pero el proceso de implementación es lento, el proceso de implementación es de largo plazo y muchas veces las personas prefieren o el ciudadano del común está esperando o está necesitado de acciones visibles, de acciones inmediatas. Y para el ciudadano a pie es mucho más visible ver el policía en la esquina que digamos, el decreto que sacó el Estado, la nueva ley que tiene Colombia de que la educación superior es gratuita. En efectos prácticos uno parece más eficiente que el otro, aunque el otro sea el correcto. Entonces sería la tercera separación que encontraría entre escenarios políticos. Y la última, que digamos que hablando con algunos amigos, me la ponen sobre la mesa, pero yo no la siento tan clara, y es la privatización del Estado. El modelo neoliberal que nos trajeron desde el Consenso de Washington a Latinoamérica, que estamos tratando de implementar además muy mal desde los años 80, y que en el gobierno de Gaviria, pues que se dio la apertura económica, pues sencillamente la apertura económica nunca cumplió lo que se prometió. Digamos que los defensores de ese modelo siguen la tesis que los privados son más eficientes que el Estado para proveer servicios y por tanto el Estado debería ser pequeño y todo privatizarse. Del otro lado están los que promulgan porque todos los bienes esenciales del Estado y los servicios esenciales del Estado, salud, educación, transporte, saneamiento básico, seguridad, justicia, etcétera, deben ser servicios públicos, o sea, deben ser servicios ejecutados y manejados por el Estado. Entonces ahora revisemos esos 4 puntos que les acabo de contar, si nos sirven para hacer una separación clara entre gente de izquierda y gente de derecha. Pues vamos al primero, las libertades individuales. Cuando yo escucho los discursos de candidatos que se autodenominan de izquierda o se autodenominan de derecha, sí puedo encontrar de alguna forma que los que se autodenominan de izquierda son mucho más partidarios de la defensa de la libertad individual y de esta nueva tendencia de la autodeterminación, digamos, sin límites y que el ser humano debe regularse, que el Estado y nadie puede decirle al ser humano cómo definirse. Y vemos del otro lado, sí, con bastante frecuencia, posiciones más ortodoxas, posiciones de la familia, hombre-mujer, del no al aborto, salvo ciertas excepciones, etcétera. Entonces, por ese concepto sí que voy a ver unas diferencias, pero si yo clasificara a todos los políticos bajo ese prisma, me voy a encontrar que mucha gente de izquierda es de derecha y que mucha gente de derecha es de izquierda. Una persona, por ejemplo, como Claudia López, que es una reivindicadora, o por lo menos así lo he dicho en discurso, de estas libertades individuales, la catalogan en derecha o en centro derecha o en centro izquierda, pero nunca de izquierda. Pero si este fuera el único concepto que yo utilizara, yo tendría que decir que es izquierdosa, inclusive mucho más que otros izquierdosos. Lo mismo me pasa con algunos actores de derecha, tipo como Peñalosa, que se autorreconoce y lo reconocen como una persona de derecha, pero que en el marco de, por ejemplo, el matrimonio de parejas del mismo sexo, aunque en algún momento se opuso, hoy, digamos, lo reivindica. Entonces yo diría pues, que es un tipo de izquierda,
aunque él no se autodenomine de izquierda y tampoco la izquierda lo reconozca en ese grupo. Entonces eso me hace pensar que ese indicador, si bien puede ser o me puede servir para distinguir grupos, termina volviéndose una categoría no muy clara para separar a las personas en una línea fija, sino que me pone gente en ambos lados de la balanza. El segundo elemento es el ambiental. Entonces podríamos decir, los de izquierda son los radicales ambientalistas, los de derecha son los de progreso ambiental. Pero aquí vuelvo a tener algunas complicaciones y es que lo ambiental se termina volviendo un tema de todos. Y decir que solamente la gente de izquierda quiere cuidar los páramos, quiere cuidar el agua, quiere cuidar los bosques, pues me parece que es una definición injusta con buenas personas que están en la derecha que también entienden que el calentamiento global es en serio y que hay que proteger los recursos naturales y que hay que proteger la vida. Pero esas personas no comulgan con otras ideas que sí comulgan las personas de izquierda. Entonces yo no podría decir que el tema del medio ambiente es un tema exclusivo de la gente de izquierda, cuando si yo tomo los planes de gobierno, tanto de los que se autodenominan de izquierda como los que se autodenominan de derecha, voy a encontrar que ambos plantean protección al medio ambiente. Entonces esto se me vuelve un tema que es de todos y no de unos pocos. Ya vamos a ver mi propuesta de dónde se diferencia esto. El tercer tema está relacionado con la pacificación. Y es que obviamente el uribismo fue, digamos, como el gran adalid que puso sobre la mesa que la paz se gana es a la fuerza. Y entonces yo podría decir, bueno, derecha quiere fuerza, izquierda quiere desarrollo social. Pero entonces, ¿dónde pongo un tipo como Juan Manuel Santos? Lo pongo en la izquierda, en la extrema izquierda, fue el que creó o logró sacar adelante el proceso de paz con la guerrilla. Es un tipo que habla de desarrollo social, es un tipo que se ha opuesto a la derrota militar de todos los, digamos, de todas las violencias, y pues por algo fue el que logró finalmente firmar el acuerdo de paz con las FARC. No quiere decir eso que dejó de hacer ejercicios militares, pero está más del lado izquierdo que del lado derecho en esta definición. Y también vemos un tipo como Petro, declarado de izquierda, que intentó en el ejercicio de la paz total asegurar la pacificación del país con una salida negociada, que lo está haciendo a través del desarrollo social, que es la base como de el corazón de su política pública, pero hoy en día está reactivando las acciones militares y le está volviendo a apostar a la derrota militar de las disidencias que no se quieren acoger a procesos de paz. Entonces esto me pone en el mismo problema y es que no puedo decir que el que quiere que el ejército opere es de derecha y el que no quiere que el ejército opere es de izquierda, porque realmente veo gente en ambos lados con posiciones más o menos radicales frente al uso de la fuerza del Estado. Pero lo que sí comparten todos es que la fuerza del Estado debe ser legítima y debe mantenerse el monopolio de la fuerza en las fuerzas militares y en todos los organismos de seguridad del país. O sea, nadie está diciendo que tenga que deshacerse, por ejemplo, el ejército de Colombia, para nada. Todos están diciendo la fuerza del Estado es legítima y debe usarse cuando se necesita. Unos más radicales que otros, pero al fin, en esa definición, digamos que tiene que mantenerse el uso de la fuerza para mantener el control territorial, pues entonces todos serían de derecha, inclusive los de izquierda. Pero si lo miramos como que la paz proviene de proyectos sociales, pues la derecha también plantea proyectos sociales. La derecha también plantea que hay que desarrollar la educación, lo que pasa es que es un modelo diferente. Mientras la izquierda quiere universidad pública, la derecha quiere subsidios a universidades privadas, pero educación al fin y al cabo. Entonces, en esa medida, ese criterio tampoco me sirve para decir si alguien es de izquierda o de derecha y me vuelve a revolver personas de ambos, digamos, espectros o de ambas puntas de la línea. Y el último concepto, sobre todo público o sobre todo privado, pues este es el más confundido de todos, porque, digamos, una de las banderas de los movimientos de izquierda es que la derecha ha buscado privatizar todo. Y de hecho, si lo miramos históricamente, sí hay una privatización de la mayoría de empresas públicas. En los primeros 10 años del siglo XXI, se privatizaron el 90% de los acueductos del país, las termoeléctricas se privatizaron, la mayoría de empresas del Estado se volvieron privadas, y el Estado se encogió de una forma supremamente acelerada. Pero incluso hoy, por ejemplo, el gobierno de Petro que está en el poder, pues siguen utilizando el modelo de privatización. Tal vez no están vendiendo activos del Estado, como se hacía en otras épocas,
pero siguen utilizando los modelos de concesiones, los modelos de APP, contratar con los privados. O sea, no es que estén haciendo un ejercicio donde el Estado cree la capacidad productiva para ser el ejecutor de las obras, sino siguen utilizando los marcos regulatorios que permite contratar con privados para la ejecución de obras. O sea, al final seguimos encargándole al privado hacer las cosas. Hay algunos temas que se están frenando. Petro particularmente es un gran defensor de lo público y ha tratado de retornar muchas cosas a lo público, pero la fuerza, en el ejercicio de la operación, en la implementación real en territorio, pues sigue apelando a, digamos, a la ley 80, que básicamente es una ley creada para que toda la ejecución del Estado pues se haga con privados. Puede que no sea su vocación ideológica y que solamente esté atrapado en el marco legal que existe en el país, pero en la práctica seguimos utilizando un modelo de privatización de los dineros del Estado. Esto, digamos, desde visto o analizando el lado de la izquierda. Pero si yo analizo el lado de la derecha, que me parece todavía más contradictorio, es que los grandes defensores del neoliberalismo colombiano, los ministros de Hacienda que defienden que debemos privatizar, que el Estado tiene que salir de activos improductivos, digamos que implementan un pésimo neoliberalismo, porque el neoliberalismo se fundamenta en que el capital privado está mejor ejecutado que el capital público y por lo tanto los servicios y los bienes debe proveerlos el privado. Si yo miro cómo se construyeron los ferrocarriles en Estados Unidos, centros comerciales, aeropuertos, vías, etcétera, muchísimas cosas, de hecho, la gran mayoría de cosas en los Estados Unidos se construyeron con capital privado, o sea, inversionistas privados pusieron la plata para desarrollar esos proyectos y los están explotando. En Colombia el neoliberalismo es, digamos que tiene cooptado al Estado. Es un neoliberalismo amañado donde sí quieren que se privatice las ganancias, pero quieren que el capital de trabajo lo ponga el Estado. Entonces, por eso es que crean las concesiones, crean todo este tema de peajes, las APPs, etcétera. O sea, si el neoliberalismo en Colombia se aplicara en su definición a rajatabla, no tendría que el Estado estar sacando dinero para hacer una carretera. Sería el privado poniendo la plata, montando peajes y haciendo a su propio riesgo y a su propio costo y con sus recursos la carretera, que eso es lo que pasa con el neoliberalismo puro. Y es el Estado se encoge tanto que el Estado ya ni siquiera tiene recursos para financiar todas las obras públicas porque los privados hacen todo, ponen la plata, asumen los riesgos y explotan. En Colombia es un modelo deformado donde se privatizan las utilidades, donde se le entrega la ejecución de la obra al privado, pero los riesgos y el dinero los asume el Estado. Entonces eso es un poco ahí un modelo amañado que han implementado en el país y entonces eso me hace sentir que no es que quieran privatizar todo, quieren seguir operando con la plata del Estado, quieren seguirle sacando jugo a la plata del Estado. Fíjate, por ejemplo, el modelo de las EPS. Viven de la unidad de pago que aporta el Estado, que es de los recursos públicos, pero quieren privatizar las utilidades. Si realmente fueran neoliberales, sacarían al Estado de la ecuación y funcionaría un modelo como el modelo de salud de Estados Unidos, donde todo es un sistema de aseguramiento pagado por el ciudadano individual, donde el Estado no entraría a poner recursos, que es el modelo totalmente neoliberal. Entonces, si yo veo las consideraciones que yo podría tener para separar a la gente de izquierda y de derecha, no los puedo separar, porque voy a tener gente que tiene una pata en la izquierda y una pata en la derecha, dependiendo de la categoría que estoy utilizando. Por esta razón es que yo argumento que no hay izquierda y derecha en Colombia, que es una falacia, es solamente términos que se utilizan mediáticamente en el discurso político, pero son absolutamente vacíos conceptualmente porque no reflejan realmente ideologías claras y marcadas, posiciones definidas, sino son una amalgama de opciones donde la gente se mueve entre izquierda y de derecha dependiendo el concepto. Ahora, no porque no exista la izquierda y la derecha en Colombia, no quiere decir que no haya dos puntas enfrentadas, que creo que sí las hay y son muy claras. Lo que pasa es que deberíamos reconocerlas con otros términos. Que el verdadero debate hoy es un debate de ética, es un debate de la corrupción, de la trampa, de lo ilegal, de saltarse la ley versus el respeto del contrato social, versus los acuerdos que hemos hecho que están en la ley
o los tácitos, los que hacemos como ciudadanos, de respetar unas reglas de juego para operar todos. Y fíjense que la corrupción no solamente pensada como ese político que ya, digamos, es experto en robarse la plata del Estado, es la corrupción a todos los niveles, el ciudadano que no hace la fila, el ciudadano que le hace trampa al medidor del agua o de la luz, el que se cuela, el que busca hacer negocios ilegales, el que no paga impuestos, el que se le esconde a la policía, el que no responde por sus hijos. O sea, hay una crisis de ética y no se puede ver sencillamente como un fenómeno aislado o de individuos. Se volvió una filosofía de vida, se volvió un modo de relacionarnos. O sea, la corrupción está tan metida en las estructuras sociales que es tolerada, que es aceptada e inclusive en muchos ámbitos es promovida. La famosa rosca, que es otra forma de llamar al tráfico de influencias, donde solamente le damos el trabajo al amigo, al conocido, al que me conviene, al que me entrega favores. Nos convertimos en una sociedad de conveniencia, donde yo actúo conforme a lo que en el futuro puedo obtener del otro, que eso en términos prácticos se llama clientelismo, que es hacer algo esperando favores a cambio. O el concepto de la tolerancia, que se degradó hasta el punto donde todo es tolerable, donde no me meto en lo que pasa con el vecino, donde permito que pasen cosas ilegales, donde si a la vecina lo están golpeando, yo me quedo callado en mi casa, si veo a alguien robando, me quedo callado por miedo, no me meto, no es mi tema, y eso se volvió una configuración social donde nos acostumbramos a lo antiético, a lo ilegal. Si yo miro en todas las esferas, incluso las que se promulgan, las más sociales, las más reivindicatorias, hay unos casos de corrupción terribles. Los sindicatos, lastimosamente, muchos se han deteriorado y los mismos líderes sindicales son fuente de fallas a la ética. La justicia, frecuentemente vemos fiscales condenados, jueces condenados, altos magistrados condenados por corrupción. En las fuerzas militares vemos algunos utilizando el poder para ser ellos mismos líderes de mafias o de bandas criminales. Los políticos ni hablar. En general, el debate filosófico, económico, social y político que tenemos en la actualidad es el actuar ético versus el actuar corrupto. Y ese es el tema donde nuestras políticas públicas deberían dirigirse, donde realmente debemos hacer una conversación de cuáles son los límites de las acciones, de dónde debemos trazar la línea para lo aceptable y lo no aceptable en la sociedad, que claramente no es la ley colombiana, porque la ley también en muchos aspectos está favoreciendo la ocurrencia de hechos antiéticos o justifica violaciones a los derechos que en otras sociedades serían inaceptables. Básicamente porque la misma ley fue creada por una cultura que tiene la filosofía de la corrupción. Y aunque suene cruel, hay que reconocerlo. Hay muchas partes del país donde la corrupción es la forma de la operación de lo público. Y la ilegalidad es el estado natural de muchos negocios. Por eso, si hoy en día nos vamos a trazar una línea divisoria entre políticos, deberíamos hacer la pregunta de qué tan importante es la ética en su propuesta de gobierno y revisar con lupa si es verdad o es solo un carretazo. Ya no hay izquierda y derecha. Hoy es corrupción versus ética. Y es un debate de la ética de Sabater, que la define como el beneficio de la mayoría. Esto entonces nos pone en una nueva filosofía política, económica y social del individualismo contra el colectivismo, del pensar qué es lo que nos beneficia a todos sacrificando comodidades individuales o qué es lo que beneficia a unos pocos grupos de interés sacrificando las necesidades globales. Esto es un ejercicio de la solidaridad versus el individualismo, de sociedades más verticales o de sociedades más horizontales, de sociedades incluyentes o de sociedades excluyentes, de la vida y la muerte. Si hoy quisiéramos hacer una verdadera clasificación de todos los políticos en Colombia, de las corrientes, de los partidos, de las propuestas que existen en el mercado, de lo que se habla en los medios de comunicación, de las opiniones de los diferentes actores de la sociedad y de la política, deberíamos analizarlos desde esa postura de la ética, la corrupción, la vida, la muerte, la solidaridad o el individualismo, y ahí sí crear un nuevo espectro político de quienes se sitúan de un lado o del otro. La pregunta que te dejo hoy es, ¿tú de qué lado estás?